Javier Ríos y Louay Lamint nos van a hablar del documental que se acaba de estrenar con el título Aquí estamos. Habla sobre la terrible y cruda realidad de la crisis migratoria, en concreto la que se conoce como Ruta Canaria, la principal vía de acceso de África hacia Europa. Para mí, como para muchos, se trata de una realidad que no contempla ideologías políticas. Hablamos de seres humanos y de sus terribles experiencias de vida y, desgraciadamente, en muchos de los casos, muerte. Quien no empatice con esto, de verdad, debería pensar que le podría ocurrir a él, a ella o a sus hijos. En fin, lo vamos a dejar ahí. Javier Ríos, además de un gran amigo, es actor y director. Con este cuenta ya con 5 documentales en su haber. Y Louay Lamint, o Lala, como a ella le gusta que le llamemos, más cómoda además, es abogada saharaui experta en leyes de extranjería. Bueno, un placer teneros aquí a ambos en Mágica Vida. Gracias, Miguel. Encantado. Muchas gracias por invitarme. Nada, nada, un placer, como digo, ¿no? Me gustaría que fuera por un motivo mucho más alegre, pero yo creo que hay que dar visibilidad a lo que ocurre en el mundo, ¿no? Quien no quiera verlo, pues es su problema. Bueno, Javi, yo ¿sabes? Te llamo Javi. ¿Cómo se gestó la idea de este documental? Bueno, como bien sabes, no sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Sí, se oye bien, sí. Ah, vale. Como bien sabes, nos fuimos de Madrid hace unos 8 meses y habíamos hecho varios documentales de denuncia, aunque digas que no hay ideología, bueno, de denuncia sistémica a este capitalismo salvaje. Llevamos bastantes años a través de proyectos documentales denunciando las consecuencias de un sistema económico. Y al llegar a la isla y encontrarnos la situación en los campamentos y cómo, bueno, cómo el problema o la cuestión de la migración es muy palpable aquí en las islas al ser frontera sur y, bueno, es una consecuencia clara de ese sistema económico salvaje, ¿no? E inhumano. Como llevábamos mucho tiempo trabajando ese tema, creímos que era lo mínimo que podíamos hacer, ¿no? Hacer un documental de nuevo con presupuesto cero dentro de nuestra forma de activismo y denunciar y visibilizar lo que estaba pasando aquí, porque por lo general en la península lo que llega es eso, ¿no? Pues cuando nosotros que hemos vivido en Madrid, desde Madrid nos llegó cuando pasó lo de Arguineguín, pero enseguida se quita el foco y se pasa a la siguiente noticia. Y por eso creímos que un documental podría ser una forma de que quede constancia y de que no se silencie lo que está pasando aquí, que es una vulneración diaria de derechos humanos y fundamentales que Lala va a explicar muchísimo mejor que yo, porque ella está en primera línea y ella es una de las protagonistas del documental, junto con Abdu Kane, que es de la asociación Aquí Estamos, que da nombre al documental, que podría decirse que es una asociación pues, de amigos de la migración de Tenerife, ¿no? Parte de ese pueblo canario solidario que hace una labor increíble donde las instituciones no llegan, ¿no? Así que, bueno, hemos hecho este proyecto, que es un largometraje también, y que estamos intentando pues, que no se silencie lo que está pasando, porque continúa y no hay intención de frenar ni de afrontar esto mínimamente desde el respeto a los derechos humanos. No parece que sea la intención del gobierno ni de la Unión Europea. Uh-huh. Lala, se hace un análisis en el documental, bueno, Javier, que me queda contestar, un análisis de las normativas europeas, ¿no? La legislación sobre extranjería. ¿Cómo se encuentra la legislación sobre extranjería en estos momentos? La ley de extranjería, desde luego que como la han redactado personas privilegiadas, blancas y que nunca han tenido que emigrar, sino que ellos viajan seguramente en clase business, en los aviones y tienen un chofer privado y una casa donde el único contacto que han tenido con extranjería seguramente será porque tienen contratada a una persona colombiana que le hace todas las tareas del hogar, ¿no? Entonces, partiendo de esta premisa, yo denuncio obviamente que no puede haber una norma que perjudique a un colectivo bastante grande como son las personas migrantes, donde no estemos las personas migrantes a la hora de su redacción, ¿no? El legislador está claro quién es, que al fin y al cabo son personas pues, que viven en un contexto de Europa con sus realidades y sus problemáticas, claro está, pero que nada tiene que ver con subirse en una embarcación o pedir un visado o reagrupar a su familia, ¿no? Entonces, yo creo que este documental y que Javier ha trasladado muy bien, traslada un poco cómo las personas africanas salimos de nuestros países porque este sistema capitalista y colonial no se ha ido todavía de allí, ¿no? Siguen los saqueos de recursos naturales, concretamente yo soy del Sáhara Occidental, y aunque la Unión Europea se ha pronunciado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre esta cuestión, diciendo que
que es nulo en los acuerdos comerciales que hay entre Europa y Marruecos a costa de la población saharaui, se sigue haciendo hoy en día. Hay yacimientos de arena, minas de fosfato, uno de los bancos pesqueros más grandes del mundo, ¿no? Y a esto se suma que en Senegal, en Gambia, la población no puede pescar porque su pescado lo tienen las grandes empresas chinas que vienen y expolian todos estos recursos naturales, ¿no? Sin contar el coltán, la guerra ahora, emergencia que hay, no solo climática en algunos países, sino también en materia de energía y todas las consecuencias que tiene sobre la vida de las personas que estamos en el continente africano. Por eso no puede haber una norma que establezca que una persona se puede reagrupar con otra, pero que a la hora de la verdad, cuando esta persona cumple con todos esos requisitos, va al consulado correspondiente de España, de Francia, de cualquier país de la Unión Europea, porque quiere viajar en un avión, porque en un avión es mucho más barato, pero es que hay algo además que se nos olvida, que es que la vida de las personas está por encima de la parte económica y material, ¿no? Pero es que esta posibilidad no se da a las personas africanas. Y esto se tiene que saber, y esto para mí, el documental de Javier Ríos refleja, por un lado, en la solidaridad del pueblo canario cuando se produjo la entrada o el auge, en este caso, en el año 2020, donde llegaron 23.000 personas a Canarias y las administraciones no se quisieron responsabilizar y tuvieron las personas canarias que acoger, que acompañar, que crear comisiones de todo tipo para poder suplir esas deficiencias de las administraciones. Y a eso además se sumó, por lo menos que yo también creo que se refleja bastante en el documental de Javier Ríos, que la acogida, precisamente porque no había unos recursos, se cerró Canarias y las personas no podían seguir su tránsito libre a territorio español, en este caso a la península, o bien a Europa, precisamente porque se cerró por COVID, por excusas del Ministerio de Interior que salían totalmente arbitrarias. Se privó a muchísima gente, se les enjauló y se les encarceló en Canarias, en un espacio donde no hay espacio, donde no hay una acogida digna y donde la recepción por parte del Ministerio de Interior era constantemente una pelea con el Ministerio de Inclusión y Migraciones, ¿no? Y yo creo que este documental refleja bastante bien una, ¿qué pasa en origen? ¿Por qué las personas africanas salimos? Pues bueno, las consecuencias son esto, esto y esto. Y una vez que salimos, todo lo que supone, ¿no? Que cuando encima llegamos, se criminaliza esa entrada porque es una entrada de manera irregular y la gente no entiende por qué las personas entran de manera irregular. Y creo que un poco este documental, hay un profesor maravilloso que aparece explicando todas las consecuencias de los saqueos de recursos naturales. Yo además hablo del tema de los visados, que yo en la práctica lo veo con muchísimas personas a las que asisto, que tienen medios económicos, que tienen tarjeta de residencia, que tienen un contrato de vivienda, que tienen todo y los consulados no les dejan salir. Y al final, 3 años, 4 años de tu vida te empuja a que salgas de la peor forma, que es jugándote la vida, ¿no? Entonces, cuando llegan encima, dejamos de mirarles a los ojos, dejamos de ver que tienen una historia cada uno, como la historia que tú contabas antes. No hemos podido todavía conocer su historia, ¿no? Pues esto un poco ha pasado aquí, que no hemos podido conocer muchas historias y además que no hemos mirado a los ojos a muchas personas. Y se empezó a hacer un tratamiento que yo creo que a 100.000 suecos no se lo hubiésemos hecho, pero a magrebíes y a subsaharianos se hicieron porque consideran que son ciudadanos de segunda y que ellos cuentan como número de patera y no como número de personas, ¿no? Y se les invisibilizó y se les deshumanizó, hasta el punto de hacinar a más de 1.000 personas en un espacio que se llama Las Raíces en Tenerife, hasta el punto de hacinar también a más de 2.000 personas aproximadamente entre diferentes tramos en el muelle de Arguineguín, encima de cartones con baños químicos. Y esto lo seguimos viviendo. Es verdad que las circunstancias han cambiado, pero creo que este documental refleja bastante bien lo que vivimos en Canarias durante el año pasado y que en la península y en Europa no se sabe qué se ocurrió en la ruta canaria, ¿no? De hecho, yo hace un poquito tiempo estuve en Palermo en unas jornadas y la gente pues sorprendida porque la ruta canaria es como el Mediterráneo, los Balcanes, la zona libia, Lampedusa, pero no tienen claro que Canarias, que nos toca también a todos y a todas, que por su cercanía obviamente al continente africano, está. Y mucha gente desconoce qué fue lo que pasó, cómo se gestionó por parte de los competentes, Ministerio de Asuntos Exteriores en origen,
Ministerio de Interior en recepción y Ministerio de Inclusión y Migraciones en acogida, una gestión nefasta, donde se vulneró de manera sistemática pues, derechos fundamentales y lo más esencial que fue la dignidad de las personas, ¿no? Se pisoteó de una manera asombrosa. Y creo que este docu, partiendo de un presupuesto cero y con todas las ganas de Javier, de Mapper Producciones y de todos los compañeros que han trabajado en ello, creo que lo han reflejado claramente. Y la situación actual, las personas migrantes que llegan a Canarias se encuentran en campamentos, ¿no? Confinados en campamentos o en centros en condiciones lamentables, como tú dices, ¿no? Sí, un año después de Arguineguín, es verdad que ha dado un vuelco, un giro, porque las personas pueden, por un lado, pasó una cosa el año pasado, que es que ni Ministerio de Inclusión y Migraciones permitía acogida en otros centros o espacios de España, ni tampoco permitía que las personas con su propio dinero se compraran un billete y se fueran con su pasaporte, ¿no? Pues eso ha cambiado. Por suerte ahora mismo cualquier persona migrante documentada que quiera salir, con sus propios medios puede salir, y esto además se ha sumado que se están haciendo derivaciones a península, que esto es un problemón que tuvimos porque había muchísimos espacios en la península donde las personas podían seguir su tránsito, que además era lo que querían, pero no se hacían, ¿no? Gracias precisamente a las denuncias y a posicionar y a intentar por lo menos visibilizar lo que estaba ocurriendo en Canarias, se consiguió. De hecho, en el mes de abril ya las personas podían salir y concretamente también se hacen derivaciones. Es verdad Derivaciones, que perdona, derivaciones, discúlpame. Derivaciones significa que les aclara un poquito lo de las derivaciones, porque mucha gente seguramente vale. no lo entenderá. Es que es un tema muy complejo y muy extenso, pero básicamente cuando una persona entra a través de una embarcación, lo hace de manera irregular. Ajá. Como tal, se le inicia un procedimiento para devolverle a su país de origen. Con el tema de la crisis sanitaria, en Canarias cambió completamente el contexto que vivían. Antes teníamos que las personas llegaban, eran privadas de libertad en comisaría durante 72 horas, por un plazo máximo, y después pasaban a disposición judicial las personas que pudiesen ser devueltas a su país, excepto las mujeres, menores y demás, que son colectivos vulnerables, que pasaban a la acogida, a la ayuda humanitaria en este caso, que depende del Ministerio de Inclusión y Migraciones, a través de los programas de atención humanitaria que tienen. Cruz Roja, ACCEM, la OIM, Cruz Blanca, ¿no? Esto era lo que pasaba antes del COVID. Y el resto de la población que podía ser devuelta se solicitaba a un juez que se le internase para devolverlas a sus países de origen. Ahora el panorama ha cambiado totalmente, porque las fronteras están cerradas, no se puede materializar las devoluciones, y el Ministerio de Inclusión y Migraciones señala que los espacios que tiene de acogida son para colectivos vulnerables, que era lo que tenía antes. Ministerio de Interior, a su vez, dice que tiene 72 horas únicamente para la custodia policial. Pasadas 72 horas las personas quedan en libertad. Entonces, se pasan la pelota de unos a otros porque unos señalan, y lógicamente el Ministerio del Interior tiene razón en eso, que más de 72 horas nadie puede estar privado de libertad en una comisaría, ni en un CATE, ni en ningún otro espacio. Es verdad que la crisis cambió todo esto. Y ahora tenemos CATES, que son centros de atención temporal de extranjeros, precisamente para esa custodia de las 72 horas, pero hay personas que han estado 15 días, 20 días haciendo la cuarentena del COVID, porque no había otro recurso compartido que depende del Servicio Canario de Salud y a su vez del Gobierno de Canarias, ¿no? Entonces, ha cambiado el panorama. Ahora tenemos CATES, CIES, muelles, naves industriales donde las personas se quedan. Tenemos campamentos dentro del Plan Canarias porque se creó un plan de acogida que está distribuido en diferentes islas, pero principalmente en las provincias, en Gran Canaria y en Tenerife. En Tenerife contamos con uno en las canteras y otro en las raíces, gestionado por ACCEM y por la OIM. Y en Gran Canaria por Cruz Roja y por Cruz Blanca, uno en la Isleta y otro en el CEIP León, ¿no? Entonces, es verdad que ha cambiado el panorama, pero seguimos teniendo un CATE en Barranco Seco, que es donde las personas hacen la custodia de las 72 horas, pero que han estado 15 días, 20 días denunciados por el defensor del pueblo, porque no deberían hacer las cuarentenas en un espacio de custodia policial. Entonces, se ha complicado bastante todo este tema porque es verdad que la pandemia ha pillado desprevenido, pero también es verdad que la solución por parte del Ministerio de Interior y Migraciones ha sido colocar tiritas y parches
que vulneran derechos fundamentales. Concretamente aquí en la isla Lanzarote, donde yo estoy ahora mismo, a 20-25 kilómetros de casa, hay una nave industrial donde han estado mujeres, niños, mujeres que acaban de tener un hijo en una embarcación y finalmente terminan en ese espacio, varones, hasta 500 personas hacinadas encima de una colchoneta, sin medidas de seguridad, sin, ya por salud pública, en materia de crisis sanitaria, pero la principal, la dignidad de esas personas, ¿dónde está? El derecho fundamental de esa persona, ¿dónde está? Llegan a ser europeos y se les hubiese hecho lo que se le hace a las personas migrantes, que a mí me ha parecido muy heavy lo que ha estado ocurriendo aquí, ¿no? Entonces, para mí un poco este documental refleja todas esas cuestiones que en la península no se ven, Sobre todo que que es la emigrar, frontera sur en sí. claro, perdón, sobre todo que emigrar no es un delito, ¿no? Como lo reflejáis en el documental que lo he escuchado. Hay una frase que a mí me gusta mucho, uno de los entrevistados, lo he visto en el teaser, o bueno, creo que lo he visto ahí, que dice, ellos están aquí nosotros porque nosotros estamos allí. Y es una realidad, ¿no? ¿Tú qué opinas, Javi? ¿Cuántos años, cuántos siglos llevamos expoliando África, ¿no? No sé, conservando allí líderes que se mueven a los intereses de Europa y de Estados Unidos, sobre todo de Europa, ¿no? Sí, esa frase la dice Víctor Martín Martín, que es profesor de Geografía e Historia aquí en la Universidad de La Laguna, y la verdad que, bueno, junto con Lala, es de las personas que más me emocionó cuando le entrevisté, ¿no? Es impresionante este señor, el conocimiento que tiene, ha sido, no sé si director del Centro de Estudios Africanos, y es esa parte del pueblo canario de verdad con una firmeza y una integridad y un conocimiento, ¿no? De la historia de África bueno, y de ese sentimiento de solidaridad. El otro día proyectamos el documental en la UL, en su clase, y bueno, hay una parte que no sé si hablamos de que Canarias tiene ese punto de solidaridad innata, ¿no? En el propio pueblo canario, que si los españoles somos migrantes, todos somos migrantes, yo soy de familia migrante, pero en Canarias como que hay una empatía muy grande, ¿no? Para con los migrantes en general, por la historia de las propias islas, ¿no? Y hay una cosa que para mí, viniendo de Madrid, ¿no? Con ese aumento de la extrema derecha y bueno, y esa extrema derecha que ha salido impune, ¿no? De la tragedia, de la barbaridad que ha sido la pandemia, ¿no? Incluso gobierna con mayoría absoluta en la capital de España, ¿no? Es un peligro que aquí el aumento de la xenofobia, que es una cosa que me gustaría que puntualizara Lala, porque hablando, en una conversación que vi de Patuca, la abogada, también nos comentaba que la intención del gobierno es mantener estos campamentos y de que aquí a futuro, a un corto plazo, sean solo para personas vulnerables, ¿no? Con lo que podría generar muchas situaciones de calle y generar también, bueno, creo que un caldo de cultivo muy potente para la extrema derecha, ¿no? Entonces, el otro día con Víctor, hablando tras la proyección, no iba a decir, no alardeaba, ¿no? Pero era un punto como diciendo como que Canarias estaba bastante protegida contra la extrema derecha, el fanatismo y el odio por su historia. Bueno, a mí me da un poco de miedo. Yo creo que una situación así alargada en el tiempo puede ser complicado incluso para una sociedad tan bonita y tan solidaria como es la Canaria, ¿no? Sobre todo en comparación viniendo de una capital tan desapegada y tan individualizada como puede ser Madrid, ¿no? Yo tengo un poquito de miedo de que incluso Canarias, a pesar de su historia antifascista y su empatía para con los migrantes, pueda caer también en ese avance del fascismo en Europa, ¿no? Una cosa, estabas hablando de Víctor, uno de los entrevistados, quien ha pronunciado esta frase. El resto de entrevistados, ¿qué temas qué temas se aborden, ¿no? Abordan, perdón, además de lo que estáis diciendo? Cuéntanos un poco. Bueno, el documental básicamente se estructura primero dando un punto de vista de la situación actual en las islas. Se hace una especie de comparativa entre la crisis de 2006, cómo se trató en su momento la llamada crisis de los cayucos, y ahora en 2020 con la excusa de la pandemia, ¿no? Y las atrocidades que se han cometido. Y se hace una explicación
histórica con Víctor Martín Martín y con otros profesores de la universidad sobre la situación en los países de origen, ese colonialismo, ese neocolonialismo, esos acuerdos que siguen siendo, según los expertos, los mismos acuerdos que tenía Europa y Occidente en África, ¿no? De expolio constante, etcétera, ¿no? Y que cada vez con mayor impunidad siguen acometiéndolo, ¿no? Es algo que también denunciábamos en otros documentales cuando hablábamos de esos tratados de libre comercio que generaban una especie de tribunales ad hoc que ya generan, pues eso, que puedas contaminar, expoliar y bueno, explotar y exterminar casi con total impunidad, ¿no? Nos centramos en esa parte histórica y luego ya entraría, digamos, Lala y otros protagonistas del proyecto explicando sobre todo la parte jurídica, ¿no? Ese limbo jurídico en el que se encuentran los migrantes y bueno, y luego, como siempre, intentando frenar esos discursos de odio, como casi todos los proyectos que hacemos, que podríamos llamarlos vacunas antifascistas, ¿no? O vacunas antiodio, explicar de una manera didáctica y lo más pedagógica que podamos para que todo el mundo empatice con lo que está sucediendo y, bueno, y no se deje llevar por esos discursos de odio con altavoces por todas partes. Lala, de los migrantes que vienen aquí, que intentan llegar a Europa, o que llegan, ¿no? Muchos vienen en patera, pero otros muchos no vienen en patera, ¿no? ¿No crees que se está manejando la información al antojo de que quien quiera manejarla, ¿no? Y nos meten mucho miedo diciendo que vienen avalanchas, ¿no? Totalmente. Y además que son datos que están a disposición de todos y que nosotros tenemos que usar para la réplica, precisamente porque estos partidos políticos que ya conocemos de la extrema derecha, su intención es entrar a base de generar ese odio, esa xenofobia y ese racismo, ¿no? Creando un discurso que además hay no sé si lo sabéis, el que se encargó de redactar el discurso de Hitler, que tenía como 13 normas dentro de su discurso, ¿no? Crear un enemigo, 11 creo que era, crear un enemigo único, trasladar toda la población a individualizarlo lo máximo posible, hacerlo responsable de todos tus problemas, y al final con eso consiguió él situarse donde se situó, ¿no? Y generar ese odio hacia los judíos. Pues un poco, desde la extrema derecha están empleando este mecanismo, que es nos vienen a invadir, es una invasión, ¿no? Los menores extranjeros no acompañados, y así lo dejaron claro en un cartel, son tu enemigo, porque es que tu abuela son 400 euros, pero ellos son 4.000. Son discursos, mensajes sencillos que calan en una población que no está formada, que no está preparada, que no puede poner en contraposición ese debate, y al final pues tú pasas yendo al metro y ves que 400 euros tu abuela y 4.000 un menor extranjero no acompañado, del que además siempre te enseñan unas imágenes terribles, que es un delincuente, que es un agresor, que va con un machete. Entonces al final pues es normal que la gente, yo lo entiendo, si a mí me diera una visión de esa realidad y yo no tuviera una réplica, pues probablemente me la empaparía toda, ¿no? Ni me lo creería. Ahora bien, sin contar además todo lo que han hecho en Canarias, ¿no? Que es ir al CEIP León, que es donde está Cruz Blanca, señalando que son bulos y fake, que están demostrados, ¿no? Que ese colegio, se han quedado los niños del barrio sin ese colegio porque han metido a los inmigrantes, y al final es trasladar ese discurso de odio hacia los inmigrantes, que los inmigrantes son diversos. Bueno, nada tiene que ver el que viene de Guinea Conakry del que tiene que venir de Marruecos, del que viene en otro espacio, ¿no? Y esto es para mí también lo peligroso que puede también calar y que ha pasado en Canarias. De hecho, cuando el año pasado los migrantes estaban en hoteles y se emitía constantemente que los migrantes están en hoteles, que están en hoteles, que están tirándose de una piscina y que bien se lo pasan, y la gente que estaba en ERTE, que estaba empobrecida, que estaba sufriendo las consecuencias de la pandemia, ¿qué va a pensar? Que los migrantes son su enemigo, que los inmigrantes están en muy buenas condiciones y yo estoy en malas condiciones. Entonces, al final, cuando... Y ellos su discurso creo que lo tienen muy preparado en ese sentido, pero hay que ponerlo en contraposición y replicárselo porque se puede acreditar. Los bulos y los fake que crearon, yo estuve visitando todos los hoteles prácticamente del sur de Gran Canaria, y ninguna de las personas migrantes quería estar en esos hoteles, querían irse, querían seguir su tránsito, porque ya su viaje le había supuesto 1.000, 2.000 euros y no querían ser una carga para su familia estando ahí sentados mirando el techo. Pero ¿qué pasa? Que el Ministerio de Interior no les dejaba salir.
porque blindó los aeropuertos y los puertos de Gran Canaria, de Tenerife y de todas las islas, ¿no? Y al final todo este discurso tenemos todo el rato que ponerlo en réplica. Hablan de invasión. El año pasado entraron a Canarias 23.000. En general, a todo el estado, no sé si fueron 39.000, 40.000 personas. De manera irregular. En total, 748.000 personas entraron a todo el estado español. La gente entra y sale. La mayor migración que se produce es dentro del continente africano. Y aquí llegan 30.000 personas al año y estamos hablando de una invasión. Encima, estas personas ni siquiera se quedan en España. Es que España tiene muchos obstáculos para las personas migrantes y las tiene para mí, que llevo más de 21 años aquí residiendo. Sí, sí. Entonces, y sufro las consecuencias, y eso que yo soy de las privilegiadas, no me quiero imaginar con las personas con las que trabajo, que las veo diariamente. No, además, Entonces, todo esto hay que ponerlo en contraposición constantemente y hacer la réplica para que la gente lo entienda, para que la gente lo vea, porque son historias, son casos que nos llegan, que están en nuestras manos y que son muy evidentes, ¿no? claro. De que migración irregular no es igual a delincuencia, de que el índice de criminalidad, según, porque yo encima intento formarme constantemente para poder tener una réplica también contra estos discursos, ¿no? De 5.300.000 personas extranjeras que hay en España, de 47 millones, 900.000 son marroquíes, magrebíes, que son para ellos el enemigo, porque no, el negrito no me molesta, no me hace daño, porque es buena gente, pero el magrebí sí, ¿no? Pues constantemente tenemos que usar esa réplica, pues esos 5.300.000 personas extranjeras, que ojo, son la explotación del siglo XXI, porque la normativa de extranjería no les da la posibilidad de llegar a regularizar su situación, sino que tienen que estar 3 años encadenados, siendo mano de obra barata para esos grandes empresarios, en Península y aquí en Canarias también. Entonces, cuando tú ves al final todo esto, sabes que obviamente son los perjudicados de esta historia, y que sí, y que hay migrantes delincuentes, pero también los hay en Canarias y los hay en Madrid. Los hay Entonces, españoles, los hay de todo tipo de nacionalidades y nadie dice nada, ¿no? pero que Además, además que facilitan constantemente datos, lo que pasa es que no los quieren poner y ya, solo te generan esa alarma porque tu enemigo, el que te quita la galleta, no es el de arriba, no es el empresario, no es este sistema capitalista, ¿no? Que además también está muy bien reflejado en el documental de Reset de Javier Ríos, entre otros muchos documentales que todavía me falta algunos para ponerme al día, pero en ese concretamente también hablan cómo precisamente cómo está el sistema capitalista conformado de tal manera que al final tu enemigo es el otro pobre, el que está igual descachado o peor hombre, que tú, les ¿no? interesa a quien maneja el poder, la economía al fin y al cabo en el mundo, en mi opinión, les interesa que estemos divididos. Y lo que está ocurriendo actualmente, lejos del asunto migratorio que estamos hablando, lo que está ocurriendo actualmente es un ejemplo claro, ¿no? A ellos les interesa que estemos divididos. Esta es la mejor forma, el de que está a tu lado, que se pegue contigo, ¿no? Y lo que sí es verdad que creo que debe entender todo el mundo que las personas que vienen no vienen, bien lo sabéis, no vienen porque se aburran en sus casas, vienen porque las condiciones de vida en las que viven, provocado por lo que hemos hablado antes, son lamentables. Y encima de la forma en la que vienen, ¿no? Cuántos mueren, en fin, bueno, es una tragedia que para mí una de las mayores tragedias que estamos viviendo actualmente. Javier, el documental lo habéis rodado todo en Canarias, ¿no? Sí, se ha hecho todo en Canarias y se ha hecho durante unos 4 meses. En un par de semanas hicimos las entrevistas y hemos estado 3 o 4 meses. Aún seguimos todavía editando con el montaje porque queremos hacer una versión más breve para que este proyecto llegue al mayor público posible, ¿no? Para que no se quede siempre en nuestras pequeñas tribus ya concienciadas, sino que tenga una mayor difusión, ¿no? Entonces estamos haciendo una versión más breve, seguimos trabajando en ella y esperamos que el día 9 en Madrid, en Lavapiés, pues se pueda proyectar esta versión más breve y que ayude todo lo posible a parar esto, ¿no? También quiero añadir que Lohueila es una auténtica vacuna antifascista contra esos discursos de odio. Lo acaba de argumentar ahora y en el documental lo argumenta de manera brillante, ¿no? Es una de las cosas que más contento estoy del proyecto porque deja sin argumentos cualquier discurso de la extrema derecha o de esa dinámica de odio que nos está
Sí, que nos sí, está persiguiendo y de la que todos, pues, bueno, estamos ahí en el limbo, ¿no? claro, Así además, que creemos que es además, necesario que se vea por eso, porque creemos que puede hacer mucho bien, ¿no? Para parar eso en seco, ¿no? y desgraciadamente, perdón, desgraciadamente no solamente la extrema derecha, sino muchísima gente que aquí en Madrid yo lo vivo, ¿no? De barrios humildes, como Carabanchel, que es mi barrio, ¿no? Gente que no especialmente no le puedes asociar con la extrema derecha, pero realmente piensa que vienen a quitarnos el trabajo, la vida, etcétera, etcétera. Y me da igual que se vayan y no les importa en qué condiciones vivan ni de dónde vengan, nada, da igual. O sea, es un problema, en fin, es un Pues problema terrible. por eso, y ya no en muchos, en otros aspectos, ¿no? Pero para mí que vengo de la península de Madrid, de tantos años viviendo ahí y soy nuevo en Canarias, creo que es algo también, igual que Víctor Martín también habla de que nosotros tenemos mucho que aprender, ¿no? De los africanos, de las Por gentes supuesto. pobres del sur, que nosotros los privilegiados del norte, ¿no? También creo que a nivel micro, creo que también la península y ese Madrid, esa España dentro de España, debería mirar a Canarias con otros ojos, debería mirar a África con otros ojos y debería aprender bastante, ¿no? De esta solidaridad y de este ejemplo de lucha que está siendo el pueblo canario, ¿no? Que ni siquiera permite actos políticos de la extrema derecha y, bueno, la verdad que yo noto muchísimo el cambio de Madrid a Canarias en ese aspecto, pero también temo que, por eso, Lala, estaría bien que puntualizaras un poco lo que va a pasar con los campamentos de aquí a corto plazo y tal, porque sí que es verdad que por muy bonito que sea y por muy solidario que sea el pueblo canario, esos discursos de odio tienen muchos altavoces, son muy continuos, son un martillo pilón y al final si la situación no se afronta como se tiene que afrontar, bueno, incluso las Islas Canarias también tienen ese peligro, ¿no? Pues si quieres terminar con esto, Lala, para no alargar mucho la entrevista. Tenemos que tener muchísimo cuidado precisamente de los que les interesa generar ese odio, que son los partidos de la extrema derecha, que usan datos e información totalmente errónea y sencilla y que cala y que por lo menos hace a un único enemigo, ¿no? De ese discurso del que dictó la propaganda de Hitler, que hay que tener muchísimo cuidado. Y a esto también habría que sumarle, lo que muy bien habla la narrativa de los medios, que tiene que tener también una delicadeza a la hora de narrar, porque si usamos entradas masivas, prácticamente estamos diciendo a la gente que es que nos están invadiendo, y no es la realidad. Y por otro lado, tenemos que tener muchísimo cuidado con las administraciones, porque son las responsables de esta gestión nefasta que empuja a que las personas se les pisotee sus derechos, se les deshumanice, porque eso está ocurriendo, y además las consecuencias que tiene sobre la población, como bien dice Javier. Ahora mismo, con esta pelea de recepción y acogida, porque la idea es devolver, cuando una persona entra de manera irregular, un Estado lo que quiere es devolver a sus países de origen, por eso firman convenios bilaterales en este sentido y por eso la normativa de extranjería lo establece como un procedimiento rápido y sencillo. Pero es verdad que si ahora el Ministerio del Interior termina las 72 horas de custodia, que esto va a ser muy violento, y Ministerio de Migraciones e Inclusión, Escrivá, que pertenece al Partido Socialista y que se achaca a ser de izquierda, va a dejar a todo el mundo fuera. Solo va a coger a mujeres en este caso acompañadas por sus hijos, a solicitantes de protección internacional, personas que pidan asilo, y en términos, porque hasta la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, CEAR, no le han dejado acoger a las personas migrantes que han venido y han solicitado protección internacional porque ya estaban en otro programa de ayuda humanitaria, ¿no? Y a esto se va a sumar que solo va a haber espacio dentro de esta acogida para 4 o 5 personas, porque la mayoría de las personas que llegan son adultos, varones, y que en régimen general para la normativa de extranjería pueden ser devueltas a sus países. Entonces, pasadas las 32 horas, se van a quedar en la calle. Y si esto ocurre, vamos a tener un problema, porque si a mí tú me excluyes socialmente, no me das posibilidad, no me dejas formar parte, beneficiarme, entre comillas, de este sistema que es estar en un campamento para poder dormir y comer, ¿qué pretendes? ¿Que no delinca después para poder comer? ¿Cómo le explicas tú a alguien, que yo eso lo vivo con los menores extranjeros no acompañados que cumplen la mayoría de edad y que el sistema los expulsa,
que se quedan en la calle literal con una mano delante y otra detrás. Como les explico, que no caigan en la calle, Sí, que no cometan un hurto o un robo para poder comer. ¿Cómo se los explico? Porque lo hemos empujado a esto. Entonces, esto es lo que hay que evitar. Y tiene solución, sobre todo porque en el documental se señala además todo el dinero que se gasta y las empresas que se están adjudicando el negocio de las fronteras, y tiene solución. O sea, ¿cómo es posible? Y además Víctor lo deja claro, si se dejara ese dinero que se gastan en las empresas para controlar las fronteras y en dispositivos de Frontex, para garantizar unas fronteras que no se están garantizando, se le dejara a la población canaria gestionarlo, estoy segura de que sobraría dinero, ¿no? Y él lo señala así. Pues esto es un poco lo que va a pasar. Y tengo también mucho miedo de que esto pueda ocurrir. Principalmente ya no por el auge de la xenofobia que cada vez se puede incrementar más por el miedo, que lo puedo entender, pero principalmente porque vamos a dejar a personas con una mano delante y otra detrás en pura exclusión social, ¿eh? bueno, tenemos que terminar ya para, como digo, no hacerlo excesivamente largo. Muchísimas gracias por vuestra participación. Enhorabuena por el documental, Javi. Que sea un éxito y sobre todo, más que sea un éxito, Que que, llegue. que llegue, que este problema tan grave para la humanidad, no solamente en España, porque está ocurriendo en otras partes del mundo, bueno, se solucione, por lo menos cambie, que es hora que cambie. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en otro momento, ¿vale? A vosotros. Gracias, Nino. Un abrazo, hasta Chao. pronto, chao, hasta luego. Gracias, Lala. Uy.